Muy buenos días a todos y a todas. La Universidad Católica de Temuco y específicamente la Vicerrectoría Académica de la Dirección General de Docencia, en conjunto con el Centro de Desarrollo e Innovación de la Docencia, les da la más cordial bienvenida a este sexto webinar del ciclo de webinar en docencia, CEDID 2022, denominado Aprendizajes post-pandemia en docencia, experiencias y proyección. Saludamos esta mañana a nuestro vicerrector académico, doctor David Figueroa Hernández, directora general de docencia, Magíster Claudia Orrego Lepe, invitados especiales, académicos y profesionales de apoyo a nuestra universidad. También saludamos de manera especial a los asesores pedagógicos del CEDID, Rocío Cristi González y Ricardo García Ormazábal, quienes estarán con nosotros durante esta mañana. La invitación que realiza el equipo CEDID el día de hoy busca reflexionar junto a las y los docentes, así como establecer la implementación de los CATS en los diversos cursos que las y los docentes desarrollan a fin de generar alternativas de seguimiento, feedback y apoyo a las y los estudiantes en contexto de retorno a clases. A continuación, iniciaremos la presentación junto al link que dejaremos en el espacio del chat para que puedan ingresar y hacer las preguntas que vayan surgiendo de la presentación y que retomaremos en una segunda etapa. De esta forma, iniciaremos la presentación de aproximadamente 1 hora para que una vez finalizada se disponga de un espacio de media hora para generar la etapa de preguntas. Dejamos con ustedes al equipo CEDID. Gracias, Jorge. Gracias a todos, a todas. Bienvenidos, bienvenidas. Voy a activar la presentación enseguida. Entiendo que se ve ahí, ¿sí? Sí, Muy estoy bien. con pantalla abierta, amplia, así que no puedo ver quiénes están presentes, pero de todas maneras, junto a la profesora Rocío Cristi, queremos agradecerles que estén el día de hoy, viernes, en la mañana, de la penúltima semana del año académico 2021, año 2022, antes del proceso de receso, que se viene seguidamente. El día de hoy queremos, junto al equipo del CEDID, presentar en este último webinar, el sexto webinar de los que hemos desarrollado desde la semana pasada, con las comunidades de aprendizaje, con equipos docentes, con experiencias de algunos académicos de distintos departamentos, facultades y áreas disciplinarias. Queríamos terminar desde el CEDID entregando un webinar que pueda ser útil para el desarrollo de la docencia en esta nueva normalidad en este año 2022, tal cual como lo mencionaba Jorge en sus palabras de inicio. La idea es trabajar junto a una metodología simple, precisa de trabajo, y que se llama, y que da origen, digamos, al nombre de esta presentación, que es uso de técnicas de evaluación y seguimiento clase a clase, diseño e implementación con ayudantes. El día de hoy queremos trabajar en esta línea y dar algunas ideas de implementación para así poder generar un análisis de parte de ustedes, una discusión posterior respecto de las posibilidades de implementación y eventualmente los apoyos que requieran y que desde el equipo del CEDID podemos sin duda otorgar durante este año que se avecina. Para establecer una ruta de presentación, vamos a trabajar estos 6 puntos. La evaluación como piedra angular, este es un tema importante, todos quienes trabajamos en educación superior y en educación en general sabemos que la evaluación es una piedra angular del proceso de aprendizaje. Hoy día incluso entendido no solo en el ámbito universitario, sino que en todo el sistema educativo forma parte de un elemento importante. Pero no es una tendencia solo en educación superior o en el ámbito de la educación, sino que también en otras áreas, como las organizaciones, por ejemplo, o en el área o los sectores productivos, en donde la evaluación está muy presente para ver niveles de eficiencia, en algunos casos para asociarlo a productividad y calidad de productos, etc. Es decir, la evaluación hoy día pareciera que es un punto importante en el quehacer humano independiente de las áreas en las cuales se implemente. También vamos a ver la evaluación como un sistema integrado. Esta es una perspectiva que ya viene sonando hace un tiempo en el sistema universitario. Entender la evaluación no como los instrumentos solamente, sino como un sistema que se articula con una serie de elementos
que están presentes en el proceso de aprendizaje. Por lo tanto, vamos a mirar ese segundo punto. Aquí hay una línea interesante de trabajo que está haciendo el proyecto 2099, un proyecto que se trabaja desde la Dirección General de Docencia y lo que busca es generar una cultura evaluativa en el entendido en que es un sistema integrado de los demás procesos de enseñar y aprender. Luego de esos dos primeros puntos vamos a entrar respecto de los CATS, ¿ya? CATS es el acrónimo, digamos, de la versión en inglés que se llama Classroom Assessment Techniques, que es en el fondo la técnica de seguimiento de clases, ¿ya? Por eso es que si uno quiere hacer una búsqueda en la literatura, encuentra más frecuencias sobre CATS más que sobre técnicas de seguimiento de clases en español, debido a que desde sus orígenes fue concebido, digamos, en un idioma no español, más bien inglés, y por lo tanto hay mucha literatura asociada bajo ese acrónimo. Por eso vamos a utilizar CATS como técnicas de seguimiento de clase en la línea del Classroom Assessment Techniques. Luego el punto 4 veremos qué tipos de CATS existen, anticiparles que hay cerca de 50 definidos desde la literatura. Por supuesto no los vamos a ver, no vamos a ver los 50, pero vamos a ver algunos y respecto de cómo se organizan. Esto es un elemento importante porque los CATS, aun cuando son concebidos desde hace bastante tiempo, del año 93 en específico, todavía tienen niveles de aplicabilidad porque se pueden vincular de muy buena manera con los procesos de aprendizaje en términos de la profundidad del pensamiento o las funciones cognitivos que esperamos hoy día en términos de desempeños, demostraciones, análisis reflexivo, vinculación de elementos genéricos y específicos, etc. ¿no? Así que vamos a ver la organización y vamos a ver algunos de los CATs dentro de los 50, aun cuando dejaremos links disponibles, documentos que enviaremos posteriormente para que puedan profundizar sobre los otros 45 que no vamos a revisar, ¿ya? Luego, el punto 5 es cómo incorporamos los CATs en nuestro curso, y aquí hay una bajada a lo microcurricular y al clase a clase, ¿ya? Que es la técnica, que es la técnica principal de estas herramientas. Así que vamos a mostrar, digamos, cuál sería la secuencia con la cual debiéramos incorporar estas técnicas o alguna de ellas en nuestro curso, y luego qué recursos educativos tecnológicos tenemos que nos podrían ayudar en esto, y aquí la labor, el rol de los ayudantes, del colegio de ayudantes y la preparación que ellos tienen y ellas tienen para esto es crucial. Esa va a ser la ruta. La evaluación como piedra angular. Todos sabemos que, y desde hace bastante tiempo suena el concepto de calidad, ¿no? La calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje, pero particularmente UNESCO plantea la calidad de la enseñanza siempre asociado a una evaluación sistemática, ¿ya? Es decir, no podemos pensar en un elemento que sea de calidad si no tiene el carácter de ser sistemático, pero en el caso de la enseñanza, si es que no implica una evaluación rigurosa o permanente. Eso es bien importante porque en el fondo implica mover la concepción que tenemos de la evaluación como un fenómeno específico, al final probatorio, por decirlo de alguna manera, cuando en realidad tiene que ver con un proceso sistemático durante la enseñanza y el aprendizaje, ¿no? Entonces, esa primera línea y vínculo entre UNESCO y Bergsman junto a otros autores tiene esta relación. Es decir, si no tenemos evaluaciones sistemáticas, difícilmente vamos a tener calidad en la enseñanza, ¿no? ¿Sí? Calidad, sistematización, evaluación son elementos muy presentes. Y desde esta misma línea, la OCDE plantea que es tan importante esto de la calidad y la evaluación sistemática, es que permite abrir la caja negra de los procesos educativos, ¿ya? Esto es una crítica de fondo, digamos, de la OCDE, en el sentido de que los procesos educativos no pueden ser invisibles, no pueden pasar desapercibidos, sino que los procesos educativos deben transparentar justamente aquello, el proceso educativo y cómo ocurre a partir de esta herramienta de evaluación sistemática para generar una enseñanza de calidad. Estos elementos generan desafíos institucionales importantes. A la izquierda, por ejemplo, desafíos que tienen que ver derivados de la acreditación institucional, es decir, de qué manera somos capaces de sostener institucionalmente la calidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje o la calidad de la formación si no generamos evaluaciones sistemáticas y si por lo tanto no abrimos estos procesos educativos, los transparentamos, los miramos y los mejoramos, digamos, en esta mirada de la evaluación para la mejora o en esta idea de la evaluación, ¿no es cierto?, para
mejorar procesos amplios, macrocurriculares, meso o microcurriculares, dependiendo del enfoque. Pero también un desafío institucional importante es que esto permite ajustar el perfil docente, en el caso que exista. En nuestra universidad existe desde el año 2016, pero en muchas otras universidades en el país que no tienen perfil, por ejemplo, y específicamente la competencia de evaluación o retroalimentación de los aprendizajes, que es el caso UC Temuco, pero no necesariamente el caso de la gran mayoría de las universidades del país. La gran mayoría de las universidades del país presentan algunas descripciones genéricas, algunas descripciones de acciones docentes, más bien en el ámbito ético-valórico o de procesos más bien administrativos de la docencia, pero muy poco respecto de los perfiles docentes o competencias específicas. Y hay un desafío importante que la Universidad Católica de Temuco tomó desde muy temprano, digamos, en su historia, derivado del proceso del modelo educativo y el ajuste de los modelos formativos, pero que no ocurre en la gran mayoría de las universidades. Por lo tanto, hay un desajuste interesante y es algo que desde acá en la universidad estamos tomando muy fuerte a partir del ajuste nuevo del perfil docente. Entonces, como verán aquí, la evaluación tiñe no solo aspectos claros o teóricos respecto de cómo la evaluación sistemática permite la calidad de la enseñanza, sino también cómo eso de alguna manera afecta los procesos institucionales que se dan en nuestra universidad. Si lo vemos desde otra perspectiva, poniendo como foco la evaluación, aquí hay una mirada bien interesante respecto a lo que Perroneau decía sobre la evaluación informal, ¿no? Y por evaluación informal entendemos toda aquella evaluación asistemática, ¿no? Toda aquella evaluación que se transforma en un hito por sí mismo, pero no tiene una secuencia o una estructura articulada. Entonces, la primera idea aquí es que si queremos poner a la evaluación como piedra angular, debiéramos poder migrar desde una evaluación informal. Ojo que esto no tiene que ver con formalidad o informalidad de los procesos pedagógicos, sino tiene que ver con la informalidad de entender la evaluación como un proceso sistemático. Debiéramos pasar a la evaluación fundamentada, es decir, una evaluación que reconoce entradas, procesos, objetivos, resultados, desempeños, que es capaz de rubricar o establecer desempeños esperados, que es capaz de generar posibilidades para que los estudiantes progresivamente y de manera auténtica demuestren lo que han aprendido en función de lineamientos claros, ¿no es cierto?, anticipados, ¿no?, para garantizar que el aprendizaje ocurra. Entonces, esa primera línea implica abandonar la perspectiva que nosotros tenemos natural, por decirlo entre comillas, de evaluar, ¿sí?, una evaluación relativamente informal, a una evaluación fundamentada. Ese proceso o ese trabajo, fíjense, la literatura hoy y a partir de la experiencia que tenemos sobre estos 2 años de pandemia, está muy vinculado al mobile technology, es decir, cómo generar tecnología móvil que permita soportar los procesos de aprendizaje o que les entregue soporte al aprendizaje. Y esto es un elemento muy, muy importante porque en general nosotros pensamos la tecnología no necesariamente desde la lógica del mobile, ¿no? Pensamos la tecnología como uso de elementos. Pero hoy específicamente Meyer hace una investigación bien interesante sobre cómo esta tecnología móvil, digamos, teléfonos, tablets u otro tipo de recursos, permite generar soportes de aprendizaje bajo la perspectiva del acompañamiento permanente o de la evaluación de procesos durante el proceso de aprendizaje del estudiante. Entonces ahí hay un elemento importante y lo vinculo a la primera línea de la evaluación fundamentada, porque la evaluación fundamentada tiene que ver con esta rigurosidad o permanencia que la mobile technology permite en términos de accesibilidad, digamos, y conectividad. Estos elementos, es decir, mejorar la evaluación, hacerla fundamentada, incorporarla en nuestras prácticas y la incorporación de la tecnología, son los nuevos desafíos institucionales en el escenario de la educación superior, ¿ya? Aquí hay una sistematización de Verónica Villarroel y el equipo, recién ahora en diciembre del 2021 publicado, en donde muestra en un escenario nacional en Chile, participando cerca de 30 instituciones de educación superior, más de 1000 estudiantes y cerca de 700 docentes universitarios, cómo se vive la panorámica de las tecnologías y el acceso a los procesos de enseñanza-aprendizaje mediatizados por el uso de tecnología. Entonces ahí hay un diagnóstico base inicial para poder mirar cómo la evaluación sigue siendo un elemento clave en la incorporación progresiva de la tecnología o en la educación a distancia en emergencia, que fue lo que de alguna manera sucedió en Chile y en el mundo entre el año 2000, en el año 2020, principalmente con la pandemia por COVID.
Estos elementos entonces buscan tratar de posicionar la idea que hay que resignificar el aprendizaje, es decir, no podemos tener una evaluación igual de tradicional o igual de informal, diría Perron, si no podemos resignificar su profundidad, la modalidad y los desempeños que esperamos en el aula. Y aquí hay literatura bien abundante sobre cómo se entiende hoy día el aprendizaje. Yo me voy a referir a dos elementos importantes, estoy dejando muchos otros de lado, pero tiene que ver un poco con el foco de los CATS, ¿ya? Primero es que tenemos hoy día un aprendizaje entendido principalmente bajo el compromiso académico del estudiante. Eso es un elemento importante, ¿no? En general, los profesores solemos pensar cuando tenemos atribuciones hacia el estudiante que ellos no son buenos estudiantes o que no son estudiantes que están o que tienen las competencias para entrar a la universidad. Identificarán en lo que estoy diciendo la descripción tipo 1 de PICS sobre el docente que habla sobre el estudiante que tiene, ¿no es cierto? Pero fíjense que ese estudiante y las características que trae son características aprendidas, ¿no? Sin duda del sistema educativo y por lo tanto con ciertos niveles de compromiso académico. Y aquí la literatura es bien interesante porque en general el compromiso académico es entendido bajo tres dimensiones básicas, ¿no? Conductuales, cognitivas y afectivo-motivacionales, ¿ya? Es decir, entendemos que un estudiante tiene compromiso académico conductual en la medida en que hace cosas, va a biblioteca, realiza resúmenes, genera trabajos y se moviliza para trabajar con estudiantes, ¿sí? Conductuales. También cognitivamente porque es capaz de generar reflexiones profundas, es capaz de generar asociaciones, llega a niveles de descripciones interesantes, etc. Y afectivo motivacional porque tiene sensaciones de autoeficacia, es capaz de poder decir que esto es algo que le gusta, es capaz de motivarse respecto a las tareas académicas. Eso es bien importante y en general es la definición clásica del compromiso académico. Sin embargo, Reed ha mostrado de que para entender el aprendizaje hoy día no solo hay que trabajar con elementos conductuales, cognitivos y afectivos, sino que también lo que él denomina un componente agéntico. ¿Qué significa esto? En la definición tradicional de compromiso académico, uno entiende que uno como docente debe generar acción en el estudiante para que conductualmente haga cosas. El docente debiera generar preguntas, etcétera, para que el estudiante cognitivamente desarrolle habilidades de pensamiento. O uno como docente debiera generar actividades entretenidas, motivacionales, para que el estudiante efectivamente se implique, ¿ya? Todas esas son reacciones del docente, pero el elemento agéntico, y que se desarrolla de acuerdo a Ritz, tiene que ver con que el propio estudiante es capaz, desde una mirada volitiva, ¿no? Propia, de él acercarse a los procesos de aprendizaje. Y eso es muy importante de desarrollar porque en general, como cualquier cosa en la vida, cuando uno se acerca a una circunstancia nueva, se puede acercar desde la sensación de fracaso anticipado, desde una sensación temerosa de que no puede ocurrir bien, o de una sensación de confianza en donde el aprendizaje me permite crecer. Entonces, desde esa perspectiva, el componente agéntico es un elemento importante hoy día para entender el aprendizaje, porque permitiría, en la medida en que los docentes pongamos algunos elementos personales en los procesos de aprendizaje, que el estudiante pueda ir explorando su propia curiosidad y su propia actividad, ¿no? Autogenerada por él para poder aprender. Entonces, eso implica sin duda resignificar el aprendizaje, porque sin duda significa salirnos desde la perspectiva tradicional de entender, ¿no es cierto?, el compromiso académico respecto de cómo le va, cuánto estudia o qué desempeños cognitivos tiene, ¿no? Entonces ahí hay un ejemplo de ese elemento. Y lo otro, que está ahí a la derecha abajo, muestra que la literatura es sistemática en educación superior, sobre todo, de demostrar cómo el aporte del ayudante, de las ayudantes y tutores como soporte al aprendizaje online es crucial, ¿ya? Hasta hace un par de años atrás, ¿no es cierto?, la literatura había avanzado bastante respecto de esta idea del aprendizaje de pares, ¿no? El peer instruction, esta idea de que uno aprende con otro que es igual, principalmente por dos motivos. Uno, porque socioculturalmente tiene una cercanía importante con los estudiantes, el ayudante o el tutor, y segundo, porque hay círculos, digamos, de confianza que no necesariamente ocurren con los adultos docentes y que por lo tanto entran no solo psicolingüísticamente, sino que en un contexto, digamos, etario, en un tipo de cercanía mayor. Pero lo que hace McPherson y Nunes es mostrar cómo este ayudante tutor
fortalecido con ciertas competencias, principalmente de uso de habilidades comunicativas para promover espacios de discusión en contextos de aprendizaje online es altamente efectivo para el logro de aprendizaje de los estudiantes. Entonces, si miramos esos dos elementos, entender al estudiante de manera compleja sobre el aprendizaje, no solo lo que hace, lo que piensa, lo que siente, sino cómo se acerca al aprendizaje, y luego cómo ese acercamiento también se ve ayudado, se ve posibilitado por ayudantes o tutores en un aprendizaje online, en donde la discusión y el intercambio es clave, es que estamos generando un proceso de transformación sobre lo que entendemos por aprendizaje y ciertamente sobre lo que entendemos por evaluación. Si lo vemos desde una mirada mucho más específica sobre la evaluación como un sistema integrado, tendríamos que decir entonces que hay una relación que es obvia, pero generalmente invisible para nosotros entre las estrategias evaluativas que utilizo, el aprendizaje profundo que quiero desarrollar, las metodologías activas que queremos desarrollar y los resultados de aprendizaje bajo un modelo de competencia. ¿Sí? En nuestra universidad, este es un elemento clave al momento de entender la evaluación como un sistema integrado. La evaluación se integra al modelo de formación por competencias, es una demanda explícita del modelo de formación por competencias la demostración. Por lo tanto, la forma en cómo demuestra, es decir, las estrategias evaluativas, es la herramienta para que esa demostración ocurra. Y esa demostración no es una demostración desconocida, no es una demostración intempestiva, sino que es una demostración que está asociado a lo que espero que demuestre, es decir, los resultados de aprendizaje, a lo que he desarrollado en los cursos a través de metodología, y por lo tanto son demostraciones de los estudiantes que dan cuenta de aprendizajes profundos o complejos, como lo vimos en la lámina anterior. De esta manera es que la evaluación se transforma en un sistema integrado al modelo de formación por competencias, pero también a muchos otros elementos que están participando en esta relación. Ahora, no es la única. Si ponemos el foco de la evaluación como elemento central, también hay una serie de efectos ampliados a distintos niveles. Por ejemplo, si la evaluación es el foco, tendríamos que mirar arriba las competencias, debieran generar multidimensionalidad y gradualidad, porque no podemos evaluar las mismas competencias de una manera estándar. Al contrario, para poder ajustar la evaluación es que esas competencias son multidimensionales y graduales. ¿Sí? Al momento en que en el año 2008, 2009, 2006 quizás se discutía sobre el ajuste del modelo educativo y la forma en cómo los planes y programas y la formación en el perfil de egreso iba a coordinar a las carreras en pregrado, uno de los elementos claves que uno encuentra en la literatura, principalmente en Jacques Tardif, es la idea de que las competencias se desarrollan en ciclos de formación amplios, ¿no? Las competencias no son logrables de la noche a la mañana o de un semestre a otro, es decir, son cambios graduales. Por lo tanto, como necesitamos cambios graduales para lograr esas competencias, eventualmente 5 o 4 años, dependiendo de la cantidad de los créditos totales de la formación, es que necesitamos parcializar esas competencias, porque los instrumentos evaluativos no son lo suficientemente complejos, amplios y diversos para poder evaluar las competencias en un solo momento. Entonces, desde ese punto de vista, el modelo educativo y la gradualidad, lo que nosotros hoy día conocemos como los niveles de las competencias, que dan origen a las competencias del perfil de egreso, o que se asocian a las competencias del perfil de egreso, tienen a la base una limitación que es evaluativa. Por lo tanto, la evaluación es una piedra angular importante y funciona de manera integrada a las competencias porque permite darle una graduación para su demostración en el currículum en los años de formación en el pregrado. A la derecha, la evaluación además es capaz de entregar información a la docencia, porque en general, ¿qué hacemos cuando entendemos que un docente es un buen docente? ¿No? Piensen ustedes o pensemos un sistema de evaluación de la docencia que no incorpore los estudiantes, por ejemplo, que es una cuestión que parece hoy día una aberración, ¿no? Y es que efectivamente la cualificación pedagógica depende gran parte de la evaluación de los estudiantes y ciertamente de otros elementos o sistemas de gestión, etc.
pero la evaluación ahí de los estudiantes es un elemento importante y principalmente respecto a cuánto aprenden. Por lo tanto, la evaluación también genera un efecto en la docencia, en los docentes y en su desempeño. La evaluación también genera un impacto importante y obvio en los estudiantes, porque esa evaluación, no solo en términos de resultados, sino que de procesos, tensiona las variables psicoeducativas y socioemocionales de estos estudiantes en una mirada más amplia del aprendizaje y no solo cognitiva. Y la evaluación también debiera tensionar para que las plataformas sean más flexibles y promuevan más interactividad. Y aquí hay un desarrollo y un desafío importante para todo el desarrollo de tecnologías, para todo el desarrollo de los LMS o los soportes, digamos, de los procesos de aprendizaje que estén centrados en plataformas flexibles. ¿Sí? La literatura hoy día muestra, ¿no?, que todos los procesos de planificación de un aprendizaje con uso de tecnología que sea eficiente implica necesariamente interactividad, y eso no solo depende del diseño instruccional que uno haga en un curso, sino de las posibilidades reales de las plataformas para poder soportar esos espacios de interactividad. Y finalmente, y entrando en un plano mucho más de la docencia, la evaluación es un sistema integrado porque la evaluación implica dos elementos asociados importantes. Es decir, por una parte, cómo la evaluación permite progresar en niveles cada vez más complejos del pensamiento. Aquí reconocerán inmediatamente la taxonomía solo de Biggs, ¿sí? Es decir, cómo nuestra evaluación permite, y en ese sentido se integra los procesos de pensamiento, desempeño de los estudiantes, pasando desde niveles preestructurales, sin comprender, a niveles multiestructurales y ojalá, cualitativamente hablando, en la calidad del aprendizaje, a niveles relacionales y de abstracto extendido o abstracto ampliado. Por lo tanto, la evaluación va a permitir graduar, ¿no?, el nivel dentro del cual, ojalá desde el multiestructural arriba, ojalá en la universidad desde el nivel relacional al abstracto ampliado, en general en estos niveles, para que podamos generar un sistema integrado a los desafíos de las profesiones, de los desempeños que hay luego en el ejercicio una vez los estudiantes se formen. Pero además, la evaluación tensiona de manera importante la dinámica o el ecosistema del aula, ¿ya? Y esto, la imagen de la derecha, también de John Biggs, en esta idea de la discusión del estudiante académico y no académico y los niveles de actividad de la docencia o de la metodología activa. Esto lo voy a presentar de la siguiente manera. Quienes conocen el video ya se habrán dado cuenta que Biggs denomina que existen estudiantes que ingresan a la universidad llamados académicos, el caso de Susan, porque es un estudiante que al momento de llegar a la universidad ya venía con ciertas habilidades, vamos a llamarle componentes agénticos del aprendizaje, y tenemos estudiantes no académicos como Robert, que parten en un nivel muy bajo en comparación a Susan. ¿Qué es lo interesante de esto? Cuando yo tengo clara la evaluación y la tengo integrado y lo pienso de manera integrada a la forma de hacer mi docencia, yo necesariamente utilizo metodologías activas. Las metodologías activas, en este caso y en este ejemplo, el aprendizaje basado en problemas, PBL, ¿no es cierto?, me permiten que un estudiante no académico en un inicio se movilice progresivamente a niveles similares al académico de Susan. Es decir, lo que quiero decir aquí con la evaluación como un sistema integrado es que la evaluación moviliza profundidad en los estudiantes del pensamiento, pero que es lo más importante, moviliza condiciones restitutivas de aprendizaje para aquellos estudiantes que más lo necesitan. Entonces, desde esa perspectiva, genera una posibilidad nueva que aquellos estudiantes que no tienen condiciones básicas de aprendizaje profundo, por ejemplo, que uno quisiera, le demos la oportunidad, a partir de metodologías del docente, a que pueda movilizar y moverse al lado, diría yo, más profundo del aprendizaje y más autovalente sobre los procesos de aprendizaje. Entonces, estos elementos son muy importantes. Fíjense que respecto a este último caso, respecto de lo de la derecha, lo interesante es el gráfico en J que se genera, ¿no? Es decir, a medida que yo me transformo en un docente más activo, hacia la derecha, logro aumentar los niveles de profundidad del pensamiento, que es el caso Roberto, ¿no? Por lo tanto, fíjense que esto es bien importante porque pone en tensión
que lo que yo hago como docente tiene un efecto para movilizar a aquellos estudiantes desfavorecidos desde el punto de vista del aprendizaje en un inicio. Fíjense que esto es tan importante que da origen, ¿no es cierto?, a una vinculación interesante entre la evaluación y las metodologías activas. Hoy día muchísimas metodologías activas, y muchas de ellas vinculadas a metodologías asociadas a la inclusión, que es un elemento importante luego de los procesos de masividad en la educación superior y la diversidad presente en el contexto universitario. Pero lo que quiero mostrarles es un poco cómo estas metodologías activas del docente, ¿ya?, en el clase a clase, usted dirá, ¿qué tiene que ver esto con la evaluación? Y es que estas metodologías en el clase a clase son procesos evaluativos, ¿sí? Aquí hay un estudio de Owens que muestra, por ejemplo, cómo las metodologías activas generan en los espacios de interactividad, en los espacios de conversación y discusión con otros, mayores niveles de actividad cerebral. Es decir, si nosotros tenemos una clase, ¿no?, donde los estudiantes solo leen y responden preguntas y respuestas, los niveles de sonido, ¿sí?, y los niveles de activación en la lectura con preguntas y respuestas es más o menos estable, ¿sí? Pero cuando nosotros variamos y nos metemos en procesos de aprendizajes activos, ¿ya?, cuando generamos, por ejemplo, procesos de lectura, pero con transiciones de discusión sobre lo comprendido, fíjense la relación que existe entre la actividad que se genera en la discusión y fíjense lo que genera el aula viva, ¿no? Decía Vygotsky, esta idea de un aula que habla, estudiantes que conversan y discuten, ¿no? Entonces, desde un punto de vista neurológico, es posible darse cuenta cómo las múltiples voces o la interacción o la discusión de un texto genera niveles de actividad que neurológicamente, eléctricamente, no sé cómo decirlo, generan niveles, ¿no es cierto?, de mayor actividad y de aprendizaje colaborativo. Por lo tanto, vivan esos espacios de discusión y de interacción, en donde el docente, además, que forma parte, es capaz de poder mirar el desempeño de esos estudiantes y de qué manera interactúan sobre los objetos, los contenidos, los recursos o las acciones o actividades de aprendizaje. Finalmente, entonces, si entendemos la evaluación como un sistema integrado, sin duda que tenemos que movernos de un enfoque de enseñanza por contenidos a un enfoque de enseñanza por competencia. ¿Qué debiéramos hacer o hacia dónde debiéramos movernos en términos de la enseñanza y el aprendizaje? Si yo me muevo hacia las competencias, la enseñanza se concibe entonces como la disposición y puesta en marcha de una serie de recursos y estrategias que faciliten la construcción activa de aprendizaje por parte de los estudiantes. Eso es de parte del docente. Por lo tanto, los aprendizajes de los estudiantes son demostrados enfrentando situaciones, resolviendo problemas de manera idónea o proponiendo nuevas formas de hacer y ver. La contrastación de lo que sé, la contrastación o reproducción de lo que hago, estoy acá. No estoy diciendo que sean focos mutuamente excluyentes, ¿no? Porque dependiendo de las disciplinas, uno necesita en algún momento procesos de asimilación y comprensión para luego ir a resolver. Eso es efectivo. Lo importante de esto es que no nos quedemos solo en la reproducción de los contenidos, sino que pensemos en el para qué, que es el elemento de la competencia. Saber para saber hacer y ser, ¿no? Es decir, desde esta perspectiva, el de contenido solo sería saber sin tener un objetivo, un foco, un desempeño o una acción, que es a donde nos queremos mover en la línea de las competencias. Por lo tanto, la evaluación debería pasar de ser de la selección de contenidos para controlar y medir el grado de adquisición de los estudiantes respecto a lo que recuerdan, retienen o son capaces de reproducir, a una evaluación integrada al proceso de aprendizaje. Lo vamos a ver con los CATs, como un conjunto de experiencias en donde se demuestran actuaciones, desempeño, que, es importante esto, permiten al estudiante generar o resolver problemas de complejidad ascendente, de menos a más, empleando lo aprendido y generando, ¿no es cierto?, un dominio del nuevo aprendizaje. Un elemento final, solo para recordar sobre esta evaluación como un sistema integrado, tiene que ver con aspectos que ustedes ya han visto. A la izquierda, el modelo de consistencia entre resultados de aprendizaje, contenidos, etc. En su guía de aprendizaje, la primera tabla de la guía de aprendizaje que busca relacionar esta mirada integrada, porque lo que hay a la base, que plantea también Biggs, es que en el fondo
teniendo resultados de aprendizajes definidos, objetivos, seleccionando los contenidos y los recursos, generando estrategias activas, y además generando estrategias de evaluación orientadas a los resultados de aprendizaje, vamos a tener mayores probabilidades de tener desempeños profundos o complejos. Sin embargo, cuando esta relación entre los elementos no se da, ¿sí?, en general, los cursos desalineados, dice la literatura, están mucho más asociados a exigencias de tipo superficiales en los estudiantes. Entonces, no es solo, si se dan cuenta, quiero que nos hagamos parte de esto, no es solo que el estudiante no logre los desempeños, es que les favorece que ellos desarrollen desempeños profundos en la medida en que nuestros cursos se alinean de buena manera. Ese es el punto. Hay una correspondencia entre la labor del docente, la forma en cómo planificamos integradamente y cómo generamos los acompañamientos necesarios para que el estudiante logre dicho desempeño. Entonces, si nos vamos a centrar en la evaluación y los elementos que eso implica la evaluación, otra manifestación de que la evaluación es un sistema integrado es porque además, como ustedes saben, procesa al inicio, durante y al final, aquí mucho más específico en un curso. La evaluación diagnóstica inicial, la evaluación de proceso de retroalimentación, la evaluación sumativa y final. Esta es una forma de caracterizar la evaluación respecto de la temporalidad, porque hay muchas otras, ¿no?, de caracterizar la evaluación. Por ejemplo, respecto a los agentes, por ejemplo, respecto a los procesos, ¿sí?, por ejemplo, respecto de las exigencias, ¿no? Esta es una manera de organizarla temporalmente. Por lo tanto, otra forma u otro argumento para decir que la evaluación es un sistema integrado es porque está integrado el proceso de aprendizaje en curso. Nosotros en específico vamos a trabajar hoy día CATS aquí, en una evaluación de proceso con retroalimentación permanente. Ese es el foco de los CATS, por eso es que es importante esta lámina para poder mostrárselas y dónde vamos a estar focalizados. Pero además esta evaluación debiera tener todos estos elementos presentes en la guía número 5 de la Dirección General de Docencia y la Vicerrectoría Académica, pero que no está mal mostrarla, ¿sí? Es decir, para poder lograr una evaluación integrada, deben ser válidos, auténticos, transparentes, inclusivos, confiables, que son atributos de cualquier medición y que por lo tanto se rigen, digamos, con criterios de objetividad, dicho metodológicamente, como cualquier otra herramienta para poder tomar decisiones, levantar información y generar procesos de mejora, ¿ya? ¿Qué son los CATs? Finalmente, y luego de toda esta discusión teórica anterior, disculpen la extensión, ¿qué son los CATs? ¿Ya? Las técnicas de seguimiento de clase, Classroom Assessment Techniques, de Angelo y Cross, se refieren a diversas técnicas que pueden utilizarse en el aula, ¿sí? Es decir, esto está directamente vinculado al trabajo de aula. Para poder, ¿qué? Anticipar, afianzar, recordar o profundizar. Fíjense, quien ya ha leído sobre retroalimentación, tenemos feedback, tenemos feed forward, feed up, ¿no? Anticipar, afianzar, recordar o profundizar en aspectos centrales trabajados en clase o que son cruciales, ¿no? De esta forma se puede utilizar los CATs como un sistema sencillo y también sistemático, no olviden las primeras dos láminas, sistematización para la calidad, para la evaluación de procesos de aprendizaje de las y los estudiantes. Eso es un CAT. Son técnicas que permiten en el aula generar procesos de feedback anterior, durante o posterior, ¿sí? Feed up, feedback, feed forward, para poder ir viendo cómo el estudiante va aprendiendo. Por lo tanto, estamos en la línea de una evaluación formativa. Las CATs son técnicas de seguimiento de clases, son técnicas de retroalimentación en el aula, así son definidas, ¿sí? Por lo tanto, permiten informar la enseñanza y mejorar el aprendizaje utilizados como dispositivos de retroalimentación y cuyos ejemplos son bien simples y algunos más complejos, pero que tienen que ver con elementos como plantear preguntas, escuchar las preguntas y los comentarios de los estudiantes, controlar el lenguaje corporal, las expresiones faciales, técnicas de evaluación en el aula, etc. Los CATs son algunos ejemplos de evaluación formativa que ocurren, ¿no es cierto?, como retroalimentación en los procesos de aprendizaje en la sala de clase con los estudiantes, ¿ya? Esos son los CATs. Técnicas muy concretas, muy aplicadas para poder generar una implementación en el aula.
¿Qué tipos de CATs existen y cómo se organizan? Ya les conté que hay más de 50 técnicas de seguimiento de clase. Aquí abajo en la cita se los vamos a enviar a todos aquellos interesados, ¿no es cierto?, para que puedan tener esa estructura, ¿no?, de Angelo y Cross, ¿ya? Pero en general, los CATs se dividen en grandes organizaciones. Por ejemplo, los CATs permiten que uno pueda generar evaluaciones de conocimientos previos, memoria y comprensión, habilidades de análisis y pensamiento crítico. Los CATs, algunos me pueden ayudar a generar habilidades de síntesis y pensamiento creativo, habilidades para resolver problemas, elemento importante, habilidades en la aplicación y el desempeño, etc. ¿Sí? Es decir, hay más de 8 o 9 categorías que están asociadas, ¿no es cierto?, a estos 50 técnicas que existen. Nosotros vamos a ver solo algunas, insisto. Para conocimientos previos, memoria y comprensión, vamos a ver las dos más conocidas, más usadas, diría yo. El Minute Paper y el punto más fangoso, ¿ya? Vamos a ver esos dos, porque vamos a ver de qué manera el proceso, sobre todo comprensivo, que es como una demanda que en general los docentes tenemos, ¿no es cierto?, tienen, cómo lograr que mi estudiante comprenda lo esencial, o cómo lograr identificar lo que los estudiantes no comprenden, son siempre como preguntas que el docente tiene en el aula. Entonces, vamos a trabajar estas dos técnicas que aluden a esos elementos de comprensión, sea en su logro o sea en su dificultad. Las habilidades de análisis y pensamiento crítico. Pensamiento crítico forma parte de una de las competencias genéricas importantes de nuestra universidad. Así que vamos a ver una técnica que se llama tabla de pros y contras. Hay muchas otras, cerca de 6 en esta dimensión, pero vamos a ver esa porque además es muy práctica y muy concreta. Luego la otra que está ennegrecida se llama habilidades en la aplicación y el desempeño, y aquí vamos a ver una que es bien interesante porque se vincula bastante con el role-playing y se llama parafraseo dirigido, ¿ya? Son instancias de acercamiento a la profesión, por lo tanto creo que pueden ser interesantes y que les podrían ayudar para ver aplicación y desempeño. Y vamos a ver algunos ejemplos sin duda. Y finalmente, el de valores y la autoconciencia de los estudiantes junto a actitudes. Vamos a ver dilemas éticos cotidianos, que es algo, yo diría, ya interiorizado en nuestra universidad a propósito del impacto de la competencia ética profesional, ¿no? Pero de todas maneras vamos a poner algunos ejemplos ahí que van a mostrar cómo se implementa esta técnica. Entonces, vamos a ver a la derecha estas 5 técnicas: Minute Paper, punto más fangoso, tabla pros y contras, parafraseo dirigido y dilema ético cotidiano, que forman parte de las 4 dimensiones de las 8 que están expresas aquí, de las 50 técnicas de Angelo y Cross, ¿no? Así que vamos a ir uno por uno. Vamos a partir con conocimientos previos, memoria y comprensión a los 2 primeros, y luego vamos a ir avanzando con sus ejemplos para los siguientes. Entonces, evaluación del conocimiento previo, la memoria y la comprensión. Ya. ¿Cuál es el bendito Minute Paper? En el fondo, escribir en 1 minuto, ¿no? Eso se refiere. En esta técnica, los estudiantes responden 2 preguntas. Su foco es consolidar lo aprendido, fíjense. Y aquí están las preguntas que plantean los mismos autores. 1. ¿Qué fue lo más importante que aprendiste durante esta clase? Genero silencio porque estoy pensando si a ustedes les gustaría, al final de su clase, luego de 2 horas de clase, 1 hora de clase, luego de una dedicación, ¿no? ¿No les gustaría saber qué aprendieron? ¿Qué fue lo más importante? ¿Qué les podrían decir? ¿Que para ellos lo más importante es una cosa que para ustedes es accesorio? Piensen en esa situación. O que aprendieron algo y hicieron un análisis que ustedes no habían hecho. O sea, hay muchas cosas interesantes que se pueden generar ahí, con esa simple pregunta. Y otra puede ser que el estudiante diga nada. Ojo, variable motivacional efectiva sobre el aprendizaje. Sí. Toda respuesta que pueda surgir de esa pregunta puede llevarlos a una reflexión interesante para su docencia. Y otra pregunta es, ¿qué pregunta importante queda sin respuesta? ¿Qué pregunta importante queda sin respuesta? Entonces, la técnica consiste en decirle al estudiante, al final de la clase, minutos antes, tienen 1 minuto para contestar estas 2 preguntas. Ustedes se estarán preguntando ahora, ya, pero ¿dónde anotan? Que ya lo vamos a ver, ya vamos a ver cómo opera, pero ese es el foco de este Minute Paper. En 1 minuto, ¿qué es lo más importante que aprendiste y qué pregunta que hacen responder? Súper. Esto es sobre la comprensión. Vamos a tener información variada, diversa, etc. Pero ¿qué pasa con lo invisible? ¿Qué pasa con lo que los estudiantes no logran aprender? Para eso, el punto más fangoso, difícil, enredado, ¿no?
Esta estrategia, esta técnica lo que hace es que solicita que usted, o sea, dice que usted le pide a los alumnos que escriban una respuesta rápida a la pregunta: ¿cuál fue el punto más difícil en la clase de física aplicada hoy? O ¿qué fue lo que no comprendiste el día de hoy? Nada más. ¿Sí? También corto, preciso, directo. ¿Ya? Los estudiantes aquí deben articular lo que no entienden inmediatamente al final de la clase, es decir, 10 minutos antes de terminar, por ejemplo. Y si es posible, aclarar los conceptos perdidos de inmediato o bien al inicio de la clase siguiente. Y esto último que digo, que está ahí, tiene que ver con esta idea de la retroalimentación. En frío o en caliente le llaman los autores. Si yo aplico el punto más fangoso, estamos a 10 minutos de terminar la clase, les digo, ok, ahora por favor escriban en 2 líneas qué fue lo que no comprendió. A los estudiantes escriben. Le digo, profesora A, profesor B, etcétera, estudiante, que nunca no entendí esto, no entendí esto otro, etcétera. O sea, le da una posibilidad de retroalimentación inmediata. Eso se llama feedback en caliente. Es decir, en el mismo momento en que ocurre la duda se genera la retroalimentación. En este caso, complementaria para producir aprendizaje. Pero a veces, producto de la dinámica de los días, de las clases, de la docencia, no se puede hacer en el mismo momento. Por lo tanto, uno tiene tiempo con sus ayudantes, y aquí la importancia de los ayudantes de poder procesar esa información, y al inicio de la clase siguiente, mostrar algunos de los datos más importantes, y miren, ¿saben qué? La mayoría de ustedes no logró comprender esto. Vamos a partir con esto en la clase de hoy, para luego vincularlo con, la clase, con los contenidos de la clase de hoy. ¿Me entienden? Es decir, y eso es igual de válido, pero es un feedback en frío, porque lo que hace es que pasa el momento de la duda hasta la clase siguiente, pero luego se retoma y se engancha para hacer la asociación pre-post-clase. Entonces, estos dos elementos muestran comprensión desde 2 puntos de vista distintos. Comprensión desde lo que se logra, que es el minute paper, y comprensión desde lo que no se logra, que es el punto más fangoso. Vamos ahora a la otra dimensión. ¿Cómo generamos un CATS que permita habilidades de análisis y pensamiento crítico? ¿Ya? Y aquí esto es muy simple, se llama tabla de pros y contras. Aquí los estudiantes enumeran pros, contras, costos, beneficios, ventajas, desventajas de un problema, pregunta, valor en una situación de aprendizaje. Nada más. Ejemplo. Curso de Ingeniería Comercial, Contabilidad de Costos se llama el curso. Juan Rodrigo es ingeniero comercial y debe hacer un análisis de costo. Utilizará un enfoque de estructura de costos según costo-beneficio y no de costo-efectividad. Identifique lo siguiente. 3 ventajas de utilizar costo-beneficio y 3 desventajas de utilizar costo-beneficio en vez de costo-efectividad. Lo que estamos haciendo aquí es que le estamos pidiendo al estudiante frente a una opción. Es decir, hacer una estructura de costos bajo el enfoque costo-beneficio y que nos diga cuáles son las ventajas de utilizar costo-beneficio, pero cuáles son las desventajas de utilizar costo-beneficio. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy descomponiendo el costo-beneficio en elementos positivos, pero también visualizando riesgos. ¿Cómo se llama eso? Pensamiento crítico. La capacidad de ver que la toma de decisiones genera efectos ventajosos, pros, desventajosos, contras, o eventualmente genera algunas ventajas por sobre otras respecto al contexto. Eso es lo que necesitamos. Estudiantes que sean capaces de analizar lo que aprenden en función de contextos valorativos, ¿no? Pensamiento crítico. Ese sería un ejemplo, ¿no?, de este CAT que está asociado a pensamiento crítico. Habilidades en la aplicación y el desempeño. ¿Cómo generamos evaluaciones para generar habilidades en la aplicación y el desempeño? Que los estudiantes sean capaces de aplicar y desempeñarse. Este me gusta mucho porque es bien interesante. Se fue toda la presentación de un viaje, se lo ven video parcializado, ¿no? No, va todo. Ya, no importa. Ah, está con segundos. Parafraseo dirigido se llama este. Los estudiantes, fíjense la descripción, los estudiantes parafrasean parte de una lección, de un documento, de un texto, de un desempeño, para una audiencia específica que demuestra la capacidad de traducir información altamente especializada a un lenguaje con expertos, usuarios, clientes, etcétera, que puedan entender. ¿Sí? Esta técnica lo que hace es que pone en situación del estudiante de ser profesional, sin serlo todavía. ¿Sí? Ejemplo.
En psicología educacional, la carrera de psicología educacional es el curso en la carrera de psicología. Desarrollar un guión de devolución con los resultados de la escala Bechler a la familia del niño evaluado. Para ello, este estudiante que hizo esta aplicación y tiene estos resultados y que tiene que generar una devolución a la familia, debe considerar una adecuación sociocultural en la forma en cómo explica los resultados y precisión en la comunicación emitida. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Le estamos pidiendo al estudiante que parafrasee dirigidamente cómo haría una devolución a un psicólogo sin serlo todavía. Lo ponemos en la posición de estar profesionalmente ubicado. Ese es parafraseo dirigido. Pero ese primer ejemplo no está aleatoriamente puesto ahí. Fíjense que es el estudiante hacia una familia. Por lo tanto, de alguna manera, hay un rol técnico, pero con una simpleza hacia quien es el receptor de esa información. Pero fíjense el segundo ejemplo. En el curso de proyecto de Ingeniería en Obras Civiles, elaborar un guión de defensa de proyecto de nueva infraestructura ingenieril para ser debatida con sus superiores y pares en su equipo de trabajo. Debe procurar combinar aspectos técnicos, precisión en el lenguaje y argumentos de eficiencia energética, por poner algún criterio de exigencia ahí, en la línea de trabajo que presentará. Este ejemplo, el estudiante que todavía no es ingeniero, debe generar un parafraseo dirigido con argumentos técnicos, ya no para informar a alguien que no sabe, sino para alguien que sabe más o igual que ellos. Por lo tanto, pone la discusión en un nivel profesional específico sobre pares. ¿Sí? Es un mismo parafraseo dirigido, pero dirigido a pares y superiores, a diferencia del primer ejemplo. Tercero, litigación oral, curso de litigación oral, derecho. Proponer una línea, estudiante de derecho que no es abogado todavía, pero que se pone en esa posición. Proponer una línea argumentativa al juez a fin de desestimar acciones que van en contra, perdón ahí, de su cliente en el marco, perdón ahí, del caso XXX. ¿Sí? Es decir, hacemos que el estudiante genere un parafraseo dirigido, ¿no es cierto?, para que convencer al juez sobre alguna acción en contra de su cliente. Entonces, estos tres ejemplos muestran cómo el parafraseo dirigido puede ser informativo simple, técnico complejo, técnico y que busca convencer a superiores o a alguien que tiene el poder de decisión. En cualquiera de esos tres niveles, el parafraseo dirigido es una buena técnica porque permite que el estudiante se desempeñe como si fuera profesional, no siéndolo todavía o estando a puertas de serlo. Finalmente, el último CATS que veremos se llama Evaluación de las actitudes, valores y la autoconciencia de los estudiantes. Aquí se llama dilema ético cotidiano. Esto es algo que se hace bastante en la universidad, pero lo quise rescatar porque es un elemento importante. Los estudiantes responden a un estudio de caso que plantea un dilema ético relacionado con la disciplina. Y aquí, el ejemplo más conocido que ha trabajado mucho en la comunidad química, química en contexto, analizar las condiciones del aire en época invernal conforme a la distribución territorial de los diversos sectores de Temuco. La pregunta, ¿no es cierto?, para este dilema ético es, ¿cómo logramos calefacción en los sectores en donde la disponibilidad económica permite solo una calefacción más barata, que en este caso es leña, y que a la vez es más contaminante? Es un dilema ético, ¿no? ¿Sí? Por lo tanto, lo que se busca aquí es generar un tipo de discusión y análisis sobre los elementos técnicos, sobre los elementos científicos disponibles y los datos objetivos, pero condiciones éticas respecto de el acceso, ¿no es cierto?, a una calefacción de calidad, por ejemplo, en sectores vulnerables en Temuco. Como verán, estas 5 técnicas muestran una panorámica bien diversa respecto de cómo podemos incorporar estas técnicas en nuestro curso. La pregunta es, bueno, entonces, ¿cuál es la secuencia para incorporar, ¿no es cierto?, estas técnicas en nuestro curso? Tenemos que tener claras las competencias, cómo se hace finalmente. Tenemos claras las competencias, el nivel de competencia en nuestro curso, los resultados de aprendizaje. ¿Se anticipó esto? Perdón. Ahí. Competencia, niveles de competencia, resultados de aprendizaje, pero en nuestro resultado de aprendizaje nosotros tenemos contenidos clave. ¿Qué es un contenido clave? Porque desde ese contenido clave se levanta el CATS. Ojo, desde el contenido clave se levanta el CATS. Pero ¿qué es un contenido clave? Contenido clave. Se entiende como un contenido clave aquel que en su conformación es fundamental para el desarrollo articulado en las clases o contenidos siguientes. Ojo, de esta forma, el contenido clave o la estructura que
que continúa del contenido clave permite una adecuada secuenciación curricular en el curso. ¿Sí? Esto es un concepto pedagógico, pero tiene que ver con que la secuencia curricular del curso sigue una lógica disciplinar y pedagógica en donde el contenido clave, ¿no es cierto?, es importante para darle sentido a esa secuencia. Ejemplo, mi profesión de base, psicología. Este curso de psicología educacional se va a trabajar la unidad rol del psicólogo educacional, psicólogo o psicólogo educacional. A la derecha, las actividades que hay que realizar. Pero fíjense ahí, hay una lectura obligatoria aquí. Hay que leer perspectivas acerca del rol del psicólogo educacional, propuestas orientadoras de su articulación en el ámbito escolar. Y ahí está la referencia. ¡Wow! Voy a ver perspectivas acerca del rol del psicólogo. ¿Hay más de uno? Sí, hay más de un rol del psicólogo educacional. ¿Y cuál de esas perspectivas será la más adecuada? Es importante tener claro las perspectivas para luego ir posterior a ello respondiendo a las preguntas que están al final o generando otros elementos. Sí, ahí hay un contenido clave, porque las perspectivas van a abrir posibilidades de análisis de los estudiantes. Eso es un contenido clave. Y sin esas perspectivas, uno no puede hacer las actividades siguientes. Por ejemplo, si yo no tengo claro cuáles son las perspectivas existentes, ¿cómo soy capaz de poder generar un análisis sobre la identidad profesional de un psicólogo si la identidad está definida en función de la perspectiva a la cual tributa? O al menos son co-confluyentes. Entonces, ese contenido clave es el que ustedes también tienen en sus clases, en sus cursos. Por eso que es importante tener claro el contenido clave antes de levantar un CATS. ¿Ya? La pregunta final es, para implementar un CATS, ¿qué debo hacer? ¿Qué es lo que se debe hacer? 1. Tienes que identificar las características del resultado de aprendizaje o resultado de aprendizaje en el que desea focalizar su curso, en su curso. Ojo, no, si usted tiene 3 resultados de aprendizaje, no parta haciendo CATS con los 3. Tranquilo. El primero, ¿con cuál vamos a partir? ¿Qué relación existe entre el resultado de aprendizaje y cuál es el contenido clave para lograr ese resultado de aprendizaje? ¿Se entiende? En este cuadro de coherencia de la subida de aprendizaje, este es el punto que hay que mirar. La relación resultado-aprendizaje y contenido, sea conceptuales, procedimentales, estructurales, que usted quiera. Y sobre esos contenidos resultado de aprendizaje puede visualizar cuál es el CAT más adecuado. Pero primero, ese es el análisis. RA, contenido. ¿Ya? ¿Con qué contenido voy a asociar el CAT? 3. Analizar en qué semana se trabajan dichos contenidos. Mira, ese contenido se trabaja aquí, se trabaja acá, pero no aquí, ¿sí? Por lo tanto, cuando yo voy al apartado de PMA, puedo ir observando dónde voy a trabajar el contenido y dónde podría aplicar ese CAT. Se dan cuenta que vamos precisando cada vez más. Luego de eso, generar una matriz que estructura el CAT de la siguiente manera. Por ejemplo, yo tengo un contenido en la semana 14, no es el mismo ejemplo, estoy mostrando guías distintas, pero en la semana 14 tengo un contenido y en donde el estudiante debe hacer un diagnóstico del trastorno del estado de ánimo y sus diferencias. La actividad es que tiene que hacer una lectura del DSM-4, que es un manual de desórdenes mentales y otras características. El CATS, yo creo que genera una habilidad de análisis, porque fíjese que el diagnóstico, algunos diagnósticos en psicología comparten muchos síntomas, pero se configuran o hay variables de configuración, de predominancia o temporalidad que hacen que los diagnósticos sean diferenciados respecto a los trastornos del estado del ánimo. Por lo tanto, yo necesito que él sea capaz de analizar esas diferencias. Entonces voy a proponer un mapa conceptual que diferencia diagnóstico. ¿Sí? Mapa conceptual igual es un tipo de CATS, no lo puse porque ustedes lo manejan, lo hemos visto, pero sería un ejemplo. ¿Y qué es lo que necesito aquí? Que el ayudante me apoye generando formato y sistematización de las propuestas, en este caso, de los mapas conceptuales. Por lo tanto, esta tabla o esta matriz les va a permitir ordenar de buena manera, ¿no es cierto?, el CATS. Ya si hacemos el análisis hacia arriba, tenemos claro en qué semana, qué contenido y con qué resultado de aprendizaje se asocia. Y finalmente, la última acción es cubrir progresivamente, luego de una primera experiencia de CATS en una semana, en otras semanas y en otros contenidos del curso. Aquí, colegas, si me permiten, menos es más. Hay que partir con los CATS de a poco, hay que ser capaz de monitorearlo y generar información que sea eficiente y no llenarnos de procesos que después no podemos analizar. Así que lo importante es que, aun cuando son precisos, generan información clave
que es posible que nosotros podamos utilizar luego para mejorar la docencia. Espero no haberme extendido mucho. Finalmente, ¿qué recursos educativos tecnológicos tenemos para esto? Hay muchos, ¿ah? Answer Garden funciona de manera muy similar a Mentimeter. Evernote permite compartir notas de docencia o feedback con los estudiantes y por lo tanto incluso hacerlo de manera a través de audios. Por lo tanto uno podría generar un análisis o un CAT asociado a descripciones de audio de los estudiantes, por ejemplo, sobre cómo entregarían una información a un usuario, supongamos. Evernote permite esas cosas. Y hay una serie de recursos aquí, la Dirección de Tecnología que tiene muchos elementos, muchos de ellos están en plataforma, pero hay muchos gratis también. Socrative es otro que se utiliza bastante, pero que puede ser interesante. ¿Qué es lo importante de los recursos tecnológicos para ello? Fíjense que esta tabla de Hattie muestra que en general lo que hacemos los docentes cuando usamos recursos educativos es que usamos recursos educativos más bien en términos de consumo de información en la gran mayoría de las proporciones, digamos. Les pedimos que busquen información, que practiquen habilidades con procedimientos rutinarios, que realicen pruebas. En general usamos la tecnología para este nivel. Pero si nosotros queremos que el estudiante aprenda de manera profunda, en una resignificación del aprendizaje, que sea capaz de generar interacciones y que por lo tanto construya conocimiento con otro, hay que subir, dice a ti, a la creación de conocimiento y por lo tanto usar altos niveles de tecnología, no por lo complejo de los software, no por lo complejo del dispositivo, sino por los procesos que sostienen. Por ejemplo, desarrollar simulaciones de animaciones, trabajar con terceros, utilizar simulaciones, crear presentaciones, colaborar con pares en el aprendizaje. Fíjense, trabajamos un tercio menos con software que crean conocimientos trabajando con otros, más que buscando información en Internet. Entonces, esto no tiene que ver con disposición de las tecnologías, esto no tiene que ver con cantidad de software, tiene que ver con cómo los docentes tomamos decisiones para que los estudiantes trabajen elementos complejos con uso de tecnología, principalmente interactuando con otros y otras. Algunas cosas muy pequeñas, relación entre uso de tecnologías y niveles cognitivos de VIX, taxonomía, en el nivel unestructural, cuestiones simples, ¿no es cierto?, como Loom, donde grabo videos, cuánto experiencia, unestructural, una estructura, un análisis, multiestructural, dos elementos, tres elementos, es decir, cuantitativo todavía, Canva me permite esto, a partir de elaboración de infografías, póster, etc. Pero si yo quiero llegar a niveles relacionales, hay una serie de otros recursos. Google Dibuja, una cuestión muy simple, pero permite establecer desde Drive sin conexión, generar mapas conceptuales, comparaciones, tablas. Mírenlo, Google Dibujo no tiene mucho, es bien simple. Y para los niveles abstracto ampliado, podcast, videos, simulaciones son como los elementos más asociados en términos de tecnología. Mentimeter, y hay una serie de otras cuestiones aquí, no me quiero detener en esto porque uno podría quedarse más bien con el recurso, y la verdad es que hay que llevar a niveles más de interacción y de construcción conjunta con los estudiantes, con las estudiantes. Finalmente, teaching without learning is just talking. Angelo Cross dice, enseñar sin aprender es solo hablar. Que hablamos mucho. Gracias. Genial, profesor Ricardo. Creo que en este momento ya estamos en condiciones de pasar al espacio de preguntas. No sé si en la audiencia sincrónica hay alguien que desee exponer sus apreciaciones, si hay alguna consulta, comentario, justamente para poder dar paso a este proceso de socialización, ¿verdad? Nosotros también estamos aprendiendo a través de esta presentación, este último webinar. Bueno, mientras se animan a participar sincrónicamente, profesor Ricardo, tengo una consulta expuesta, ¿cierto?, a través del link. Primera pregunta, dice así: cuando mencionas la relación simétrica estudiante-tutor/ayudante, dices que hay mayor acercamiento por varias razones, dentro de esas por un tema de edad. Entonces, ¿qué ocurre cuando el docente tiene una edad relativamente cercana al estudiante? ¿Se puede dar una relación simétrica igualmente? Gracias por la pregunta. No lo había pensado, no lo sé. Mira, la verdad es que lo que quería mencionar ahí sobre el tema del peer instruction, la idea del aprendizaje de pares
Lo que muestra la literatura ahí, y Rocío, tú me podías apoyar que trabajáis mucho en esto, pero los pares, la característica que tienen es que comparten una serie de códigos simbólicos similares a sus estudiantes. Y eso es una cuestión etaria, pero también generacional, ¿ya? Y en ese sentido, la literatura muestra de que el ayudante cubre en parte algo que para el docente, no sé si joven, ¿no? Pero el docente en general no logra hacer, y es esa suerte de sincronía psicolingüística cultural con los estudiantes para poder explicar desde voy a decirlo así, desde una cuestión medio un poco informal, no tan empaquetada, ¿no es cierto?, las dudas que puedan tener los estudiantes respecto al aprendizaje. Ahora, sin duda, no podemos ser caracterológicos en esto y creer que los profesores jóvenes tienen mayor cercanía que los profesores no tan jóvenes, ¿no? Como uno, por ejemplo. Uno no puede ser tan taxativo con aquello, sino que más bien el punto no tiene que ver respecto de lo que no se logra, sino que respecto de lo que se logra. La literatura muestra que los estudiantes ayudantes o tutores que en contexto de educación online generan espacios para promover interacción, mejoran los niveles de participación y de aprendizaje en contextos online. Ese es como el foco de esto. Pero sin duda un profesor joven o un profesor no tan joven o que ya se fue la juventud puede generar espacios de interacción y de cercanía muy importante con sus estudiantes. Yo no creo que sea privativo. Es más bien habilidades personales, desarrollo de competencias comunicativas efectivas, etc., ¿no? Y también depende mucho de la característica del curso. Sí, quizás para agregar, antes de darle el pase al profesor Rodrigo Ojeda, que está levantando su mano, efectivamente también la incorporación de pares en los procesos de enseñanza-aprendizaje, ya bien a través de la modalidad e-learning, ¿verdad?, o bien presencial, la evidencia, ¿cierto?, científica destaca este punto ciego que se identifica, ¿verdad?, desde el rol del docente. Por lo tanto, más que la edad, es el rol que cumplen cada uno de los actores en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Yo creo que independiente de la edad, ¿verdad?, si bien es cierto, quizás un docente más joven genera cierta cercanía o mayor empatía, podría pensarse, esto es bien subjetivo la verdad, es el tema de los roles y cómo también el rol y la incorporación de los pares, esto quiere decir de ayudantes en las horas presenciales o mixtas, o de los tutores y tutoras en las horas autónomas, también aporta a una mayor democratización de los conocimientos, porque también va derribando o aporta a disminuir ciertas barreras de acceso a la información. Ya, por lo tanto, también pasa también por un tema bien subjetivo, pero que según la evidencia también se rescata a través de los roles que cada uno de nosotros representa en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Eso para precisar. Ahora, profesor Rodrigo Ojeda, estaba levantando su mano. ¿Y a todos se escucha? Sí. Okay. Sí, yo primero quería también tomar un poco a partir de esa pregunta y lo que decía Rocío. Creo que efectivamente más que la edad tiene que ver con el rol y con la construcción cultural que se ha hecho del rol del profesor. Entonces, puede ser que tengas un estudiante que está recién egresado y que va a hacer clase, pero el hecho de constituirse en profesor ya genera esa distinción vertical respecto al rol. El profesor está a un nivel superior que el estudiante, y por lo tanto eso ya genera inmediatamente una distinción y una diferenciación respecto a lo que podría generar el aprendizaje por pares, ¿cierto? También tiene que ver con un lenguaje, tiene que ver con el lenguaje académico, tiene que ver con otras situaciones. Así que yo creo que también no tiene que ver más con la edad, tiene que ver con el rol. Bueno, yo tenía algunas preguntas y algunos comentarios respecto a la presentación de Ricardo. Primero felicitar a todo el equipo del CEBIT por estas iniciativas. Sí, voy a hacer una crítica. Creo que había que mejorar un poco la difusión para una próxima oportunidad y las formas de acceder a los cursos. Yo en algún minuto quise acceder a un curso rápidamente y no encontré nunca los links para poder ingresar y al final no pude entrar. Creo que ese es un desafío. Aquí hay una pregunta para Ricardo, porque siento, ayer estuvimos en una jornada, en una actividad también de renovación curricular, donde habían expertos externos, profesores del sistema, empleadores y otro tipo de personas, y salió un cuestionamiento que
fue dado un poco para educación física, pero tal vez podría ser generalizable en otro aspecto, es cómo la academia está descontextualizada de la realidad y cómo no conoce la realidad laboral y profesional de sus profesionales que está formando. Entonces, como que la academia forma y prepara profesionales desde una burbuja académica universitaria, descontextualizada muchas veces de lo que pasa. ¿Cómo incorporamos? Yo creo que hay un desafío que se lo dejo planteado a Ricardo, que está moderando ahí. ¿Cómo incorporamos a los actores sociocomunitarios al mundo laboral, a las diferentes opciones profesionales en el diseño curricular? Pero no en el diseño curricular macro, sino que en el día a día, ¿sí? O en el semestre, por decirlo de alguna forma. Y cómo también los incorporamos dentro de los procesos evaluativos, en el diseño y también en los procesos de implementación de procesos evaluativos. Eso por un lado. Y lo otro, que también yo creo que es un desafío, cuando, bueno, Dix habla del alineamiento constructivo y que parte principalmente desde el RA, obviamente después contenidos, conceptuales, procedimentales, actitudinales y que se traducen después en las experiencias pedagógicas. Pero creo que también tenemos un desafío de remirar permanentemente, con apoyo experto y externo, de estos resultados de aprendizaje, porque yo a veces creo y he visto, me tocó en algún minuto, en algún cargo que tuve ahí, de poder ver distintos guías de aprendizaje, distintas carreras, y creo que todavía a veces los RA quedan como chicos, encapsulan demasiado el desempeño, y después cuando el profesor quiere generar experiencias de aprendizaje, queda coartado un poco por esta presión, esta camisa de fuerza que le genera este RA, que tal vez no fue bien diseñado o no ha sido reformulado en función de los nuevos requerimientos. Creo que ahí hay una tensión, porque como bien dice Ricardo, si el RA es el que va a moderar y el que va a mandatar un poco todo lo que viene después, si ese RA no está bien construido, bien elaborado, va a generar, aunque todo el resto del procedimiento sea de buena manera, este RA nos va a generar como un cortapiso, ¿sí? Yo creo que ahí hay también una tensión. Y lo último, y con esto, para no monopolizar la conversación, yo creo que es importante la explicitación en la guía de aprendizaje de estos momentos y estos hitos, no solo de la evaluación general, de los cierres de proceso, por decirlo de alguna forma, sino que debiera ser obligatorio explicitar, redactarlo, escribirlo, estas instancias de retroalimentación. ¿Y cuáles voy a hacer? Puede ser casi instrumental lo que estoy diciendo, pero creo que en un inicio es necesario automatizar ciertas instancias de formación, incluida la retroalimentación, que a veces se nos queda y se nos pierde. Y como no está explícita en el día a día, a veces con la premura de los tiempos, de la clase, que te quedas corto en los tiempos, se te va y no las intencionas. Y por tanto, si no las intencionas, ya no las perdí. Entonces creo que hay un desafío también de cómo poder intencionarlas explícitamente en la guía de aprendizaje o en mi planificación diaria, lo que yo use, ¿sí? Y en cuanto a lo que decía Ricardo, y aquí cierro con esto del minuto, de estas actividades para ver cuál fue lo más importante, tal vez también sería interesante hacerlo en caliente, como decía él, al finalizar la sesión, pero también hacer el mismo ejercicio al inicio de la próxima. Porque eso nos permitiría generar y determinar tal vez la brecha de aprendizaje entre caliente y frío, por decirlo de alguna forma, en el lenguaje que usó Ricardo. Claro, porque me permite retroalimentar en el momento, pero también me permite saber qué tan significativo fueron esos aprendizajes después de una semana. Ya sabemos que muchas veces los estudiantes tienen memoria a corto plazo, pero el desafío es cómo también trabajamos esta memoria, esta comprensión, y que se vaya a nuestra memoria de largo plazo y que no se quede solamente en esta memoria de trabajo instantánea, sino que se afiance y por lo tanto se transforme en un aprendizaje significativo. Y la única forma también eso es monitorearlo, no solo en caliente, sino que también posteriormente. Eso. Gracias, Rodrigo. Qué bombazo me tiraste. Súper bien. Y gracias por tu reflexión y pregunta. Mira, voy a
voy a tratar de de responder algunas cosas y reflexionar contigo en otras, pero además voy a procurar ser preciso por si hay más espacio, digamos, de preguntas. Primero, sobre lo descontextualizado de la formación universitaria, te digo que eso es un tema hoy día muy, muy, muy discutido, digamos, no solo en este país, en Chile. Decir que al menos yo lo que he hecho sobre la formación y qué tan contextualizados no estamos, digamos, a la realidad, la formación inicial docente es un tema, Rodrigo, ahí, y también es un tema para la formación técnico-profesional. ¿Ya? Está en un proceso de fortalecimiento de la facultad técnica, algo similar que vimos en la Facultad de Educación el año pasado. Me toca estar parte de la comisión de la facultad técnica y hay una discusión muy importante sobre si la formación técnica, la cultura académica tiene sentido para la formación técnica. Me explico. Nosotros como académicos ustedes como académicos están jornadas completas destinados a la docencia porque ya tienen experiencia que hicieron en su formación profesional. Pero la formación técnica, ¿es necesario tener académicos? La estructura que plantea uno de los rectores de la Universidad Católica de Valparaíso es: necesitamos profesores mitad y mitad, profesores que estén en las empresas, que estén viviendo la reformulación tecnológica y que vengan a formar al CFT. ¿Cachai? Entonces, es una mirada de la docencia distinta, pero que muestra un poco esa tensión que pareciera que en algunas áreas del conocimiento son más necesarias. Pongo el ejemplo de la facultad técnica, pero eventualmente podría ser en cualquier otra línea de ingeniería, por ejemplo, o del área de la ciencia de la salud, por ejemplo. ¿Ya? Pero es una tensión importante. Yo suelo decir que aquí hay yo al menos identifico dos extremos. Por una parte, la defensa de la descontextualización es lo que plantea Bourdieu, ¿no? Esta idea de que en el fondo la reproducción educativa es una reproducción centrada en el poder. Por lo tanto, ¿por qué tendremos que contextualizarnos, ¿no? Si somos un organismo reproductivo de las desigualdades, ¿no? Por lo tanto, la universidad eventualmente es donde llegan los mejores. Ese es un extremo, ¿no? Pero el otro extremo, más constructivo, diría yo, y de menos choque, es lo que plantea Ronald Barnett. ¿Ya? Ronald Barnett de la UCLA dice en un libro muy importante que se llama La universidad en un contexto ecológico, él plantea 8 desempeños ecológicos, y uno de ellos, fíjate que un desafío para la universidad es poder interactuar de alguna manera, pero de manera bidireccional con el contexto de la formación. Y esto es un tema que hoy día en Chile particularmente está siendo tema. Es decir, toda esta idea que existe respecto no solo de los tipos de distribución económica de las universidades, sino el sentido original. El rector se ha referido muchas veces al concepto de lo público en la universidad, tiene que ver con esto. ¿Sí? Es decir, que entendemos por el aporte público que como institución entregamos y sobre todo nosotros como docentes, o ustedes como docentes que forman, que entregan en términos de bienes públicos, ¿no? Profesionales altamente capacitados, vinculados al contexto, pero además críticos, analíticos, transformadores. Bueno, ahí hay un poco esta idea de la necesidad de ajustar la contextualización de la formación a lo que ocurre en la realidad. No soy yo quien pueda responder eso, pero creo que estoy yo como a reflexionar un poco, es decir, hay un poco de todo. El cambio de las universidades hoy día en Chile y la discusión sobre lo público va un poco hacia allá. ¿En qué momento logramos contextualizar la formación, hacerla útil, pero no necesariamente hacerla reproductiva, sino que transformar? Sobre mirar los resultados de aprendizaje, siempre es necesario mirar los resultados de aprendizaje, si quedan cortos, si quedan amplios, ¿sí? Si quedan difusos. La universidad decidió esta estructura de resultados de aprendizaje que integran competencias genéricas y específicas en los niveles de acuerdo a la estructura curricular en la que se ubica el curso. Esa es como la premisa. Si yo estoy en tercer y cuarto semestre, son niveles de competencia 1, pero genéricas y específicas construyendo el resultado de aprendizaje, que es verbos, saberes y contexto. Hay toda una estructura ahí, pero aún así, sin duda, siempre se necesita mirar los resultados de aprendizaje, Rodrigo, yo estoy de acuerdo con eso, aun cuando los resultados de aprendizaje no son un fin en sí mismo, porque hay resultados de aprendizaje que se mejoran, están súper bien redactados, pero que se evalúan de la misma manera que antes de la transformación. Entonces yo ahí creo mucho en el alineamiento constructivo, pero que llega a los instrumentos, porque también un momento en la universidad de poder ajustar los resultados de aprendizaje y pareciera que se transformó en un proceso en sí mismo. Yo creo que ahí los ajustes que han ocurrido en los últimos años, le toca a Jorge la dirección del CEDID actualmente de revisar las nuevas guías de aprendizaje. Las guías de aprendizaje se validan en la medida que se dan por primera vez o tienen transformaciones sustanciales. Y la transformación sustancial mejora el resultado de aprendizaje, la estrategia de evaluación y la estrategia de enseñanza. De lo contrario, no sustancial es cosmético. Es decir, quiero decir de otra manera, es que
uno de los tres elementos del alineamiento constructivo no genera nada, es necesario generar una transformación de los tres, y ahí lo importante es que cuando yo solicito transformación en el resultado de aprendizaje, lo informa a mi jefe de carrera para que curricularmente quede identificado y articulado con los programas de estudio. Digamos. Yo creo que ahí hay una estructura que se ha visto favorecida, no es tan masiva, pero sin duda el análisis muy bien. Y explicitar en el PMA, muy de acuerdo, de hecho el ejercicio de los CAT era eso, es decir, póngalo usted por favor en qué semana del PMA va a trabajar qué CAT, porque eso va a permitir visualizarlo, formalizarlo y por lo tanto trabajar desde esa línea. Y yo comparto contigo la idea de la retroalimentación en frío y en caliente, mejor dos en vez de una, sin duda. Hay estudios bien diversos, en algunos casos funciona muy bien la retroalimentación en caliente, el equipo de nutrición y dietética, aquí veo a Claudia que está ahí con sus ECOE, hacen retroalimentación en caliente al terminar cada estación, pero las retroalimentaciones en frío, cuando dejáis preguntas interrogantes para la clase siguiente, también funcionan bastante bien para la permanencia de los aprendizajes. Pero bueno, yo creo que ahí hay que ir mirando, no hay una opción mejor que otra, yo creo que los dos caminos sí se pueden mejorar. Gracias, Rodrigo. Ricardo, hay una segunda pregunta. Dice así, ¿cuál sería la herramienta de evaluación más idónea para determinar si se está generando un aprendizaje profundo? Ok, muy buena pregunta. El aprendizaje profundo hoy día pareciera ser sustantivo, ¿no? Es como que el aprendizaje profundo es todo. La verdad es que el aprendizaje profundo desde la perspectiva de VIX es lograr los niveles cualitativos del aprendizaje. Si recuerdan la taxonomía solo, implica niveles o relacionales o abstracto ampliado. Por lo tanto, si yo quiero relacionar, ¿sí?, un instrumento que busque profundizar en la relación, los tipos de relaciones entre los elementos, la resolución de un caso amplio para poder sintetizar y relacionar los elementos, por ejemplo, culturales, familiares o personales en un diagnóstico, forman parte de evaluaciones que van al aprendizaje profundo. Y en algunos casos, cuando yo quiero que el estudiante en los niveles más avanzados logre un nivel abstracto ampliado, por lo tanto, genere hipótesis, contraste, genere resultados parciales o limitaciones, también forman parte de un pensamiento profundo. Cuando los estudiantes, nosotros en general logramos pensamiento profundo cuando los estudiantes son capaces de reorganizar, de sintetizar, de crear, ¿no? En ese punto nosotros nos encontramos en un nivel mucho más allá del declarativo. Por eso quiero decir que no es que exista una sola evaluación, ¿no? Un aprendizaje profundo puede tener que ver con una interrogante muy, muy específica en una presentación de un estudiante, una interrogante muy específica que busque relacionar elementos, ¿no? Por eso es que es importante la taxonomía VIX. La taxonomía VIX, cuando se pone en la línea relacional, es que permite hacer distintos tipos de relaciones. Estamos de acuerdo con eso. Es decir, hay relaciones que son obvias y hay otras relaciones que son más bien intencionadas, dependiente del contexto. Estoy pensando en el ejemplo que mostré hace un ratito atrás en el CATS, cuando le pedíamos al estudiante que fuera capaz de hacer un análisis de costo de acuerdo a costo-beneficio, ¿no es cierto? Costo-beneficio tiene algunas ventajas y tiene algunas limitaciones. Pero podríamos pedirle, en la segunda pregunta siguiente es, ¿de qué manera esas ventajas se asocian al contexto? Por lo tanto, las ventajas yo siempre las analizo en función de un contexto económico o de una empresa o de un funcionamiento, ¿me entienden? Entonces, ahí hay relaciones contextuales importantes. En el caso de salud aplica bastante, o en el caso del aprendizaje basado en problemas o el estudio de casos, aplica bastante porque uno ve elementos contextuales y sobre eso es capaz de sintetizar alternativas de solución a problemáticas de salud en general. Por lo tanto, ahí hay elementos que están asociados a eso. Entonces creo que los instrumentos, no hay un instrumento en la forma en cómo uno genera la pregunta y lo que busca, pero principalmente, si logro hacer relaciones complejas y si logro generar hipótesis que luego se contrasten, estoy en los niveles relacional y abstracto ampliado de VIX, que son los que traducen el pensamiento profundo. Ahora, ojo, solo para precisar una cuestión, el año 2005-2008 hay una investigación de Trufelo y Pérez que trabajaron en la Universidad Cardenal Raúl Silva Enrique, hicieron una evaluación de todos los estudiantes que ingresan a primer año. Fíjense que un porcentaje importante de los estudiantes que ingresan a primer año a una universidad de ese tipo son estudiantes de nivel superficial. Es decir, cerca del 60 y algo por ciento eran de nivel superficial, un 25% elaborativo y solo el nivel profundo de pensamiento profundo eran muy pocos los estudiantes. O sea, quiero decir que el pensamiento profundo no es algo que existe o no existe, es algo que se desarrolla en la medida, digamos, en que favorecemos pedagógicamente ese tipo de relaciones, el uso de hipótesis
la búsqueda de información para relacionar elementos y generar diagnósticos, propuestas, protocolos, procedimientos nuevos, más que generar solo aquellos que se implementan, que son necesarios, estoy de acuerdo. La profesora Claudia Machuca ayer mostraba lo importante que son los procedimientos en la toma de datos para un paciente, por ejemplo, para hacer una buena evaluación nutricional, ¿no? O dietética, no sé cómo decirlo, Claudia, si estoy bien, pero es importante ciertos parámetros. Okay, pero luego de ello es la relación de esos elementos fisiológicos, conductuales, alimentarios, culturales, para poder generar una propuesta alimentaria. Bueno, ahí hay un nivel de análisis relacional más complejo, y si eso lo asocio con fundamentos científicos, con experiencias de tratamientos exitosos en ciertos contextos, claro que puedo llegar a niveles abstractos ampliados. Yo iría por ahí. Gracias, profesor Ricardo. Bueno, en el enlace de preguntas no hay más interrogantes, solo solicitan que por favor puedan enviar el documento de la metodología de los CATs. Me imagino que eso se va a poder enviar en conjunto con la cápsula, ¿cierto?, en grabación de este video. Solo hacer hincapié, por favor, antes de finalizar este espacio, no sé si hay alguna otra pregunta que puedan levantar la mano brevemente, que puedan responder la encuesta de satisfacción para nosotros poder acoger sus sugerencias, ¿cierto?, y poder mejorar este proceso. No sé si hay alguna otra pregunta de los presentes. Si no es así, director. Ahí sí, gracias, Rocío. Bueno, darles agradecimiento a cada uno de ustedes. Agradezco al equipo Ricardo y Rocío que estuvieron trabajando fuertemente, y a todo el equipo ya que estuvo presente en estas 2 semanas de webinar. Cada una parte del equipo estuvo trabajando, ¿no es cierto?, no solamente en consolidar estas actividades, sino que también en implementarlas. Ya, solo a medida de resumen, en estas 6 webinars tenemos distintas experiencias focalizadas en lo que son los aprendizajes en las actividades, por ejemplo, lo que son las comunidades de aprendizaje. Nuestro primer webinar tuvo que ver con los aprendizajes basados en retos, una estrategia que permite, ¿no es cierto?, en ciertos contextos, ¿no es cierto?, y la posibilidad de poder situar esta estrategia en algunas disciplinas de la Facultad de Educación. El segundo webinar estuvimos incorporando, ¿no es cierto?, la comunidad de género, equidad e inclusión, lo que nos permite ver el cómo poder también implementar la perspectiva de género, no solamente quedarnos en lo declarativo, sino también en lo funcional de la docencia y lo que está haciendo la comunidad con respecto a ese trabajo, y nos mostraban, ¿no es cierto?, todo lo que nos falta todavía avanzar para poder implementar. Ahí está apoyada la dirección de género, trabajando con ellos también y juntamente con nosotros en nuestras acciones de formación hacia la docencia. La carrera de psicología en el tercer webinar nos demostraron cómo en contexto de pandemia aún así pudieron desarrollar estrategias de evaluaciones de ciclo, que muchas veces se veía complejizada para este contexto de no presencialidad, y así también lo hicieron en el día de ayer, ¿no es cierto?, la evaluación de ciclo que demostró la carrera de nutrición, aún en este contexto de pandemia. El martes estuvimos con el contexto de la metodología HyFlex, específicamente en cursos de primer nivel, específicamente en cursos de química para bachillerato, donde la profesora Patricia Mejías pudo exponer experiencia enriquecedora. Este proyecto de implementación de educación digital va en un contexto de cultura digital hacia la docencia bajo el proyecto CT20102, en el cual esperamos seguir trabajando para implementar esto dentro de la institución. Y este último webinar, que es técnicas de evaluación y seguimiento clase a clase, va muy de la mano de lo que ha generado el despertar de la cultura evaluativa bajo el proyecto 2099. Y aquí me quiero detener con unas palabras de que es evidente la importancia de la planificación, como explicaba Ricardo, para desarrollar y evaluar el logro de aprendizajes en nuestros estudiantes, bajo la lógica de la planificación. No solo debe considerar estrategias didácticas de enseñanza, sino que también las estrategias de evaluación. Dado esto, la planificación debiera tener en cuenta un modo integrado tanto en el diseño de la enseñanza como en la estrategia de evaluación. No podemos seguir cayendo en el juego, siendo un modelo en base a competencia de separar las estrategias de enseñanza-aprendizaje y la evaluación, sino que deberíamos considerar la evaluación como también como estrategia de aprendizaje, y así debiéramos
trasvasijar esto dentro de nuestros estudiantes para que ellos consideren una oportunidad más que un reto de poder ganar y hacer un gallito con los docentes. La evaluación, por otro lado, también no solamente cae en la instrucción o la formación o la exposición que tuvimos hoy día de lo que es la evaluación, también merece una perspectiva desde lo organizativo. Y es decir, que debemos salir de nuestro actuar individual hacia una labor más colectiva en mejorar aprendizajes, por ejemplo, considerando la coevaluación de nuestros pares, de los instrumentos, de la estrategia de evaluación, y esta acción merece un trabajo de alineamiento institucional hacia la mejora de los perfiles de egresos que debemos hacernos cargo. Con esto quiero cerrar esta serie de webinars que tuvimos este año 2022. Cada uno de estos webinars ha estado siendo respaldados y van a estar en nuestro canal de YouTube para que ustedes los puedan indicar a los que han sido registrados. Nosotros vamos a poder enviar las direcciones respectivas de cada una de estas grabaciones para que ustedes puedan poder revisarla y tenerlos como trabajo y apoyo para su docencia. Por favor, no pierdan contacto con nosotros. cedil@uct.cl es un correo en el cual usted puede llegar hacia nosotros y podemos redistribuir las acciones necesarias para ustedes. Gracias por su tiempo, gracias por acompañarnos y esperamos vernos en una próxima oportunidad. Muchas gracias a todos. Nos vemos. Chao, chao. Gracias a ustedes. Saludos. Gracias, Javier, gusto verte. Gracias a todas, a todas.